Nos va a acompañar ahora Javier de Santes de Demium, es el Regional Manager de Demium y va a comentarnos cómo se acelera el turismo para el mañana, ¿no? Cómo intervienen las startups en este mundo turístico. Javier, cuando quieras, por favor. Gracias. Buenos días. Sé que algunos habéis tenido algún que otro problema para entrar. Bendito el rey cuando quiere entrar en el momento adecuado, ¿verdad? Nada, mi nombre es Javier. Hoy vengo de una incubadora, una aceleradora de startups. Y hoy vamos a hablar sobre el futuro, ¿vale? Y para hablar sobre el futuro, siempre cuando nos ponemos en esa tesitura, tenemos que echar una vista para atrás y hablar un poquito sobre el pasado, ¿vale? En España hemos hecho una cosa muy bien. Bueno, nosotros no, realmente. La generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos, hicieron unas cosas muy bien. Y se dieron cuenta que si cogemos los recursos naturales que tenemos en el país y los explotamos, podemos sacarle muchísimo partido. En la foto de la izquierda, como alicantino que soy, obviamente tenía que traer este ejemplo, veis la ciudad de Benidorm. Y la ciudad de Benidorm tiene una peculiaridad distinta a otras ciudades, posiblemente, y es que en el momento en el que cambia ese trasvaso y nos damos cuenta la potencia que hay en explotar los recursos que tenemos, las playas, el turismo que podemos sacar de ello, en Benidorm lo que ocurría es que las tierras ricas eran los campos que estaban a las afueras de la ciudad, porque era lo que daba de la agricultura, lo que daba de comer. Y la playa era la zona siempre, la barata, la zona que no tenía, el metro cuadrado era muy barato, y entonces en las familias, las grandes familias de Benidorm, quien heredaba las tierras, digamos, más pobres, eran las mujeres, y quien heredaban las tierras ricas eran los primogénitos o los varones de la familia. Y curiosamente, en ese momento en el que nos damos cuenta cómo podemos explotar tanto el turismo, esas generaciones empiezan a aprender también, que son generaciones lideradas por matriarcas y no por patriarcas, nos damos cuenta que podemos sacarle muchísimo partido al sol y playa. Y lo hemos hecho muy bien en España. Benidorm es un ejemplo más, como clúster grande de rascacielos Manhattan alicantino, donde poder explotar ese turismo, y empezamos a explotar esos recursos en destino. Y esta palabra es importante, porque España ha sido, y sigue siendo, un productor de turismo en destino, ¿vale? Te vas a Mallorca, te vas a Málaga, tenemos muchísimas maneras de vender nuestras playas, tenemos las banderas azules, tenemos la Q de calidad, los restaurantes, la gastronomía, tenemos también turismo de ciudad, aunque hay que decir que Madrid y Barcelona no están ni siquiera en el top 20 mundial de las ciudades con mayor potencia turística, pero aún así tenemos turismo de ciudad en España, pero sobre todo lo que más explotamos siempre ha sido el turismo de sol y playa, le añadimos la gastronomía, le añadimos el buen rollo y la dieta mediterránea. Y esos abuelos, esos padres nuestros, empezaron a crear la infraestructura que iba a dar soporte a todo este turismo que teníamos que explotar. Y esa infraestructura no se hizo de la nada, no se hizo solo. No era solamente el sector privado, hubo muchísimo también ayuda del sector público, las infraestructuras, el AVE, las autovías, que conectaban tanto las provincias que estaban más cerca de la playa como también el interior del país. Y si juntas los esfuerzos de infraestructura pública, juntas los esfuerzos privados, los incentivos, obviamente la inversión externa, porque había mucho capital de fuera, consigues crear ejemplos y clústeres de turismo como tenemos el de hoy, que es Benidorm. Sin embargo, y con estas dos crisis llamémoslo crisis, pero llamémosle que es cíclico, las crisis económicas, en este caso crisis de otro tipo, pero es cíclico, nos hemos dado cuenta que llega un momento donde ser productores de turismo en destino no va a ser suficiente. Y aunque podamos mostrar que pasados la crisis del 2008, cuando empezamos en la recuperación, el PIB sigue subiendo a número en turismo en España, ojo, no el porcentaje, porque seguía en un 11, un 12% durante todos esos años, pero sí que subía el PIB, subía el número de turistas y veíamos que en el gasto medio subía ligeramente, pensábamos que ya estaba, volvíamos otra vez a ese punto en el que
podemos seguir subsistiendo en un 12% el país entero en ser productores de turismo en destino, explotando los recursos naturales que tenemos en el país. Sin embargo, si le añades a este gráfico inflación, le añades los cambios y las variantes que hay en otras industrias en España, por ejemplo, la caída del brick and mortar, la caída de la inmobiliaria, te das cuenta que realmente este gráfico tiene un poquito de trampa. El gasto medio no ha subido en proporción con los países que están en origen. Por lo tanto, si vemos en el año 2020, pasada momento COVID, y en el año 2021, aparte de bajar el gasto medio considerablemente, y bajar obviamente el número de turistas que vienen a España, vienen por tiempos más cortos, es decir, antes pasaban de una media de 6 a 7 días y ahora la media se ha ido a 4 días y medio, es decir, tiempos de estancia más cortos, gasto medio más corto, porque el dinero no se lo están gastando tanto en destino como se lo están gastando muchísimo más en origen preparados. Y eso es porque, lamentablemente, no somos productores de turismo en destino, porque no somos capaces de producir soluciones turísticas. Somos capaces de producir turismo, pero no soluciones turísticas. Este gráfico que ven aquí son los últimos unicornios, es decir, los top 20 unicornios de TravelTech en el año 2021. En el año 2020, en España, a finales del año 2020, metimos a TravelPerk de Barcelona, justito, pero los metimos al final del año 2020. Es el único unicornio que tenemos en España relacionado con el sector turismo y travel. Si metes a Cabify, ya estamos hablando de mobility, nos lo vamos a echar un poquito para afuera, ¿vale? Pero en el sector turismo y travel, tenemos una, que es TravelPerk, de Barcelona. Todas las demás, absolutamente cada una de ellas, vienen de países que, curiosamente, no son países que producen turismo en destino. Son países de origen, no de destino. Y no hemos sido capaces de entender que esas soluciones tecnológicas son las que nos van a permitir a futuro, tanto a los hoteleros como a todas las empresas que estén dentro del sector, el cross-selling y el upselling para mejorar el gasto medio por turista no lo vamos a incrementar en los próximos 10 años gracias a poner más excursiones, paseos en lancha, te meto el desayuno porque haces venta directa. Estamos perdiendo un 18 a un 25% en Booking, digo los hoteleros en venta directa, un 18 a un 25% de cada reserva. ¿Y eso dónde va? No se queda en España, es capital que sale fuera. Es capital que se va a Booking, es capital que se va a Kayak, a cualquier agencia, a cualquier OTA. Pero esto fue hace 10 años, Booking no nació ayer. Pero no hemos sido capaces, durante esos 10 años, a darnos cuenta que realmente no es subirle el gasto medio al turista de turno, sino conseguir que todo el dinero que se ha invertido para esas vacaciones se queden en España o se queden en una empresa determinada. Y ese ha sido nuestro error, ese ha sido nuestro primordial error, que llevamos 10 años cometiendo este error, ¿vale? Y el problema no está en que no hemos sido capaces de identificar los problemas, porque sí que somos capaces de identificar los problemas. Como poneroslo como ejemplo, en Demium hacemos una cosa que se llama los Pain Days, que son los días del dolor, donde nos juntamos con CEOs, con C-Level Executives de grandes empresas, de grandes hoteles, de grandes grupos. Les sentamos y les preguntamos, ¿dónde duele? ¿Qué es lo que no te permite dormir? ¿Qué es lo que estás todo el día dándole vueltas diciendo, oye, tenemos que encontrar una solución a esto? No me diga la solución la montamos nosotros, pero dime dónde están los problemas. Y los problemas, curiosamente, los identificamos. Cada uno de ellos. El hotelero, el que tiene una flota de autobuses para hacer conexiones con aeropuerto, sabe perfectamente dónde están los problemas. Tiene alguna idea quizá cómo solventarlos, pero es demasiado caro. Porque el intraemprendedurismo sigue siendo demasiado caro. Y hacer una solución con tanto alto riesgo, hacerla in-house,
sigue siendo demasiado caro. Otros ejemplos de otras empresas que algún logo seguro que conocéis, pero estas son, y podríamos meter Booking también por el medio. No meto a Booking porque Booking ya no lo considero una startup, ha pasado a ser ya un conglomerado, un corporate, pero posiblemente conozcáis muchísimas de estas startups, y ojo, porque en la fila del medio a la derecha empezáis a ver que sectores y países como India y como China se están moviendo al sector europeo en soluciones tecnológicas para turismo, ¿vale? Y curiosamente India sí que lo han entendido bien, porque India es productor de turismo de destino, no de origen, pero han entendido muy bien cuáles son las necesidades que tienen que tener para poder abarcar y para poder expandir. Todos estos son unicornios y ninguno de ellos producido made in Spain. Y os quiero con esto traer una nueva categoría. Es una nueva categoría de inversión que se llama Talent Investing, que en España no lo hacemos. En Estados Unidos llevan mucho tiempo haciéndolo y en España no lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que es demasiado caro. Pensamos que el riesgo es demasiado alto, la inversión es demasiado cara, y como no somos capaces de diversificar las inversiones que hacemos en talento, nos la estamos jugando siempre a un solo caballo. En Demium llevamos mucho tiempo siendo una incubadora y una aceleradora de startups, y lo que hacemos al final es personas que quieren emprender, personas que se quieren dedicar a ser CEOs, jefes de su propia empresa, dirigir su propia empresa, su propia solución, entran en la incubadora, incluso sin tener una idea de negocio, incluso sin tener un equipo, y trabajan con nosotros durante un par de meses para desarrollar esa solución tecnológica. Y lo llevamos haciendo desde el año 2013. Pero hace un par de años nos dimos cuenta que la solución que teníamos, el producto que teníamos, el que se llamaba Program for Equity, había muerto, porque no estábamos invirtiendo suficiente en talento. Y en España tenemos un talento brutal, extraordinario. He vivido la mayoría de mi vida fuera de España, y en España he vivido un par de años como mucho, viendo el talento que hay en París, en Londres, en Alemania, en Polonia, que estuve estos últimos meses. No tenemos nada que envidiarles a los emprendedores alemanes, ingleses, franceses, nada que envidiarles. Tenemos el mismo conocimiento, tenemos la misma capacidad de crear soluciones que vayan a dotar al futuro de exactamente lo que necesita el país, que es convertirse en un productor de turismo de origen, con esas soluciones tecnológicas. Lo que nosotros ahora hacemos es invertir en ese talento, pero invertir no solamente con nuestro tiempo y nuestros sacrificios, sino con dinero. Y cuando hablo a los inversores y les intento comunicar a los inversores, es una muy buena inversión, tenéis que poner vuestros esfuerzos en Talent Investing, la respuesta que siempre suelo tener es: las valoraciones de esas startups que se crean, a veces con ese tono peyorativo, pero a veces no, se entiende que son necesarias. A veces esas soluciones o esas startups entran ya y me vienen con valoraciones de 1 millón, 1,5 millones de euros, cuando llevan 6 meses trabajando en una incubadora. Poco me parece. Las valoraciones que tenemos en España hoy en día, a los 6 meses, un año de actividad, son muy bajas. Debemos subir esas valoraciones y debemos subir la cantidad de dinero que invertimos en ellas. Y se trata luego de entender cómo diversificamos esos activos y cómo le damos y cómo le proporcionamos a esos jóvenes y no tan jóvenes, porque nuestra edad media de emprendedor en Demium son 33, 34 años. Es decir, no son chavales de universidad. ¿Cómo les dotamos a esos emprendedores de las herramientas que necesitan para crear esas soluciones que los otros países sí que han entendido, que los otros ecosistemas sí que han entendido y están apoyando continuamente? La primera es conocimiento.
Y ahí lo tenemos claro. Universidades, escuelas de negocio, The Power MBA, por poneros un ejemplo, como escuela de emprendimiento, que nos aporten, Demium, que aporta conocimiento y guía, para aportar las herramientas que necesitamos para la base. Oye, ¿qué necesito saber para ser hoy en día un emprendedor? Tengo una solución en mi cabeza, una idea, o no la tengo, relacionada con el sector travel, quiero crear una solución para hoteles, ¿por dónde empiezo? Y esos son los fundamentos, que son el conocimiento. Y tenemos conocimiento de base de sobra, ¿vale? El segundo punto es la inversión, el venture capital. Hoy en día, si veis la trayectoria del venture capital, en qué momento, en qué rondas de financiación se están metiendo los VCs, cada vez vamos bajando más de ronda. Hace 10, 15 años, en España, un VC no entraba en una ronda seed. Solo les veías en serie A. Venture Capital, Business Angels, Family Offices, sí que te los encontrabas. Pero VC, solamente en serie A. Y estamos hablando de valoraciones de captación de 2 millones de euros con valoraciones por encima de los 15 millones de euros. ¿Vale? Pasan los años y vamos viendo cómo esos Venture Capital se meten ahora en ronda seed, donde captamos unos 500.000 a valoraciones 5 millones, 4 o 5 millones de euros aproximadamente, en España. Y ahora vemos como el Venture Capital entiende y conoce y sabe y entiende que la categoría Talent Investing es crucial y entra en fases pre-seed, que es, por ejemplo, donde estamos nosotros, en Demium, ¿vale? Nosotros invertimos hasta $500.000 de euros en las startups que están en nuestro ecosistema. Y les invertimos una fase muy temprana, una fase pre-semilla, porque entendemos que la inversión tiene que acompañar el talento que tenemos en España. Y como el talento nos sobra, nos tiene que sobrar también ese riesgo de invertir. Y cuando hablamos de riesgo en una ronda pre-semilla, obviamente hablamos de, siempre tenemos la categoría de 9 de cada 10 startups mueren a los 3 años. Y si empezáis a ver literatura sobre el mundo startup, sobre el mundo del emprendimiento, sobre el mundo de la inversión, veis que siempre vamos con el componente 9 de cada 10 startups mueren. Nosotros tenemos un ratio de supervivencia después de 3 años del 70%. Porque hay que entender que si tú coges ese talento y le das las herramientas necesarias y apuestas por ese talento va a conseguir que esa startup no muera, va a conseguir pivotar suficientemente rápido para no morir, porque siempre van con los mismos problemas. No market need, es decir, nadie quería la solución que estás proponiendo, y eso es un grave problema, y me quedo sin dinero, ¿vale? Voy a la primera parte, que es el mayor de todos, que el 43% de las startups mueren por no market need. Nadie quiere lo tuyo. Hemos dicho que el primer componente era conocimiento. El segundo componente, inversión. Tienen que sobrevivir y hay que apostar por ese talento. El tercer punto es validación. Esas soluciones que tenemos en la cabeza, seamos del sector o no seamos del sector, esas soluciones que tenemos pensadas, tenemos que validarlas. Y tenemos que tener un grupo de empresas que esté dispuesta a arriesgarse a poner esas soluciones en marcha, aun sabiendo que no están terminadas y que son un prototipo, que son un producto mínimo viable. Y ahí es donde tiene que entrar el sector. Y ahí es donde tenemos que, como agentes del ecosistema, empujar a esas empresas a que tomen esos riesgos. Tengo un sistema de check-in para hoteles para que no tengamos que hacer las colas, bla, 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 automatizado, que lo haces todo a través de una aplicación, incluso antes de llegar y de meterte en el avión. Para que cuando llegues en un hotel ya sabes la habitación, ya sabes todo, lo tienes todo. Si no tengo un hotel que se la quiera jugar y que con el PMS quiera activar y quiera ponernos esa solución durante unos meses mientras estamos iterando el producto, tenemos un problema. Entonces tenemos que empujar a esos agentes, a esos hoteles, a esa empresa de flotas, a esa empresa de gastronomía. Tenemos que empujarles a que esas soluciones hay que testearlas. Y en los países en donde nacen esos unicornios, las testean continuamente.
continuamente, ¿vale? Después de ya casi 9 años, estamos en 5 países, tenemos 1000 emprendedores que confían en ese sistema, que confían en esa metodología, que confían en que al final, cuando están todos los actores del ecosistema, podemos crecer, podemos convertirnos, podemos dar esas soluciones tecnológicas que tanto necesita el sector. Y más de 300 millones de euros en valoración de nuestro portfolio, y solamente en el año 2021, es decir, todo el año pasado, hemos invertido en 81 startups de distintos sectores, pero por supuesto también del sector travel y del sector turismo, ¿vale? Con un fondo de, ahora mismo, el último fondo que hemos levantado, de 50 millones de euros. Pero hay un componente que nos falta. Aparte del componente de que las empresas se la jueguen más, de que los inversores se la jueguen más, de que entiendan que una valoración de 1 millón después de 6 meses, después de un año, no es alta, que diversifiquen su portfolio, que inviertan en un agente como puede ser Demium, que tenga la capacidad de invertir en muchas empresas para bajar ese riesgo. Pero el gran componente que nos falta es el sector público, que tanto nos ayudó en los años de la generación de nuestros abuelos y de nuestros padres para crear el producto en destino. Nos tienen que ayudar a crear un producto que seamos capaces de venderlo también en origen. Y esos son incentivos para las startups, incentivos para los emprendedores. ¿Cómo puede ser que todavía tengamos que pagar 380 euros todos los meses si abrimos una empresa? Esos incentivos nos tienen que ayudar a que, como emprendedores, que nos la estamos jugando, que le estamos dedicando 6, 7, 8 meses, incluso años, sin percibir ni un solo euro, nos la estamos jugando con nuestra solución, alguien también nos tiene que empujar por parte del sector público. Y ya no solamente son ayudas a nivel tasativas, no. También son ayudas para crear clústeres de empresas, think tanks de empresas, que se la jueguen con esas soluciones tecnológicas que tengamos. Por poneros un poco un resumen de estos 20 minutos que quería hacer solamente como introducción de la mesa redonda que también vamos a tener ahora en unos minutos, donde vamos a ver algunos de esos ejemplos de startups que se la están jugando en el sector travel aquí en España y que quieren convertirse en esas soluciones de origen. Por concluir más o menos, el dotar que al final, y recordaros que tenemos que jugar todos en el mismo ecosistema. No solamente vale que sean los emprendedores los que se la jueguen, no solamente vale las empresas, los hoteles, cualquier tipo de conglomerado, de grupo que esté trabajando en el sector turismo, que se la jueguen con el intraemprendedurismo, que se la jueguen con soluciones nuevas. Está todo inventado. Tenemos que iterar productos que ya tenemos para convertirlos en productos que podamos exportar fuera, para productos que nos los podemos llevar a cualquier rincón del planeta. Y eso no lo vamos a hacer, o no lo podemos hacer, si no jugamos todos en el mismo tablero. Y jugar en el mismo tablero es entender que nos tenemos que arriesgar muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora, porque nos hemos convertido en personas muy acomodados. ¿Para qué voy a cambiar lo que tengo montado si llevo 40 años demostrando que lleno el hotel con un 90% de ocupación? ¿Cuándo pica? Cuando llega el COVID, cuando llega la crisis del 2008. Ahí es cuando me doy cuenta que el modelo que tenía no es tan perfecto, porque me la he jugado todo a una sola carta. Diversifiquemos los esfuerzos, diversifiquemos las apuestas, diversifiquemos las inversiones, pero tenemos que invertir muchísimo más en turismo de lo que hemos hecho en los últimos años. Pero no tenemos que invertir cuando las cosas van bien. Ahí ya es demasiado tarde. Tenemos que invertir cuando las cosas van mal, cuando tenemos que resurgir de las cenizas. Tenemos que volver a levantar otra vez el turismo en España. ¿Vamos a levantarlo de la misma manera que lo hemos hecho los últimos 40 años? ¿O vamos a entender que en el futuro lo que nos tenemos que dedicar es empezar a ser productores de una solución que podamos exportar fuera? A lo que nos vamos a ir es a la tecnología y a las soluciones tecnológicas. Apostemos por ellas. Gracias.
Gracias, Javier. Vamos a seguir hablando un poco de este ecosistema por el que tenemos que apostar, ¿no? De esta innovación que requiere el turismo. Y para ello tenemos un debate llamado Innovación en Turismo, Nuevos Modelos. Nos acompañan en el debate Irina Georgiou, cofundadora de CIM, Katrina Affleck, CEO de Atravo, Miguel Signes, CEO de Flex My Room, y moderando Eva Berriozábal de Demium Investment Principal. Vale, vamos a ir empezando el debate, aunque algunas de las personas las tenemos en las colas de entrada. Sabéis que está siendo hoy un poquito complicado, pero vamos a ir haciendo una parte del debate y según vayamos llegando los demás ponentes, pues nos incorporaremos. Sí. Vale, enseguida estamos.